بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente la alabanza es para Allah. Le alabamos y buscamos su ayuda, su perdón, y nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y de la maldad de nuestras acciones. A quien Allah guía nadie lo puede desviar, y a quien Allah desvía nadie lo puede guiar. Atestiguo que no hay Dios salvo Allah, único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, su familia, sus compañeros, y con aquellos que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio final. Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, primer califa del Islam. Abu Bakr, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, llamado As-Siddiq, el muy sincero, el que aprecia la verdad, fue el primer califa del Islam. Su nombre era Abu Bakr ibn Abi Quhafa ibn Amir, del clan de los Taim de la tribu de Quraysh. Su madre fue al-Khair, del mismo clan. Nació alrededor del año 570, en la Meca. Se dedicó al comercio y en los peores tiempos del principio del Islam, cuando comenzaron las persecuciones, permaneció en Meca hasta el último momento con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, guardando la retaguardia de los musulmanes. Y fue entonces cuando emigraron mientras eran perseguidos por los Quraishíes. Su hija, Aisha al-Muminin, que Allah esté complacido con ella, se casó con Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Participó al lado de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, en todas las expediciones, mostrándose en todas esas ocasiones como una roca firme y jamás perdió el coraje. A la muerte del profeta en el año 632, fue designado su sucesor a la cabeza de los musulmanes. Murió, radiallahu anhu, 2 años más tarde. Sayyidina Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, que Allah esté complacido con él, era independiente del mundo, y por ello el mundo lo detestaba. Las desgracias no dejaron en ningún momento de cebarse en él y acosarlo, y así era puesta a prueba su sinceridad. Siguió un camino recto, buscando la verdad singular. A pesar de que la vida quería desviar su atención, él nunca dejó de mirar hacia adelante sobre su senda segura. Dijo: Allah es uno, y no desistió hasta encontrarse con él. Dicen los sabios que la fe es aferrarse a lo esencial cuando todo pretende confundirte, y que la fe consiste en estados interiores irreductibles, comportamientos puros y esencias manifiestas. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lo llamaba Atiq an-Nar, el que ha sido liberado del fuego. Su rostro era hermoso y sus orígenes eran puros. Su madre tenía partos difíciles y ninguno de sus hijos sobrevivía. Por eso, cuando él nació, lo llevó frente a la Kaaba y dijo: «Oh Allah, este hijo mío se ha librado de la muerte, sé tú su protector». Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, abandonó todo cuanto poseía para seguir al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y ofrecía su vida por él en cada momento. Su entendimiento era ágil, su respuesta rápida y su firmeza ejemplar. Cuando todos enmudecían ante una calamidad, él encontraba las palabras de sabiduría, de calma y certeza. Murió Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, y la comunidad sufrió un duro golpe y los ánimos se alteraron. Umar, radiallahu anhu, arrebatado por la pasión, subió al mimbar y amenazó de muerte a quien osara decir que el mensajero de Allah había muerto. Pero Abu Bakr, radiallahu anhu, nunca lo abandonó la sinceridad. Hizo callar a Umar y dijo: «Quienes adoraban a Muhammad, que sepan que ha muerto, y quienes buscaban a Allah, que sepan que Allah está vivo y no muere». Y fue por ello que se ha dicho que fue el mejor y más valeroso de todos los sahabas. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, hizo de la sinceridad su primer paso hasta que desembocó en el océano de la pureza. Ascendió por los grados de la plenitud hasta deshacerse de todo residuo de falsedad.
Nada podía confundirlo, y ante él se mostró la verdad en toda su grandeza. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, era severo consigo mismo. El recuerdo de Allah le hacía llorar y su llanto contagiaba a los que le rodeaban. Tal era la fuerza de su amor que de su boca salía el olor de las brasas que consumían sus entrañas. Su virtud era la moderación. Evitaba todos los excesos y frivolidades. En el comer y en el beber era austero y jamás probaba bocado o sorbo de algo cuyo origen desconociera. Una vez bebió leche que le ofrecía un hombre. Cuando le preguntó cómo la había conseguido, le respondió que se dedicaba a hacer sortilegios y que le habían pagado con esa bebida. Abu Bakr, radiallahu anhu, introdujo sus dedos en la boca hasta que la vomitó toda y dijo: Allahumma, te pido disculpas por lo que ya se ha mezclado en mi sangre. Su silencio era admirable. Se señalaba la lengua y decía a la gente: esta es la culpable de los males que aquejan a los hombres. Nada hay de bueno en las palabras que no se refieran a Allah, ni nada hay de bueno en la riqueza que no se gaste por él, ni nada hay de bueno en aquel al que la ignorancia hace grosero, ni en aquel que no diga la verdad por temor a ser censurado. Cuando se levantaba para hacer la oración, as-salat, Abu Bakr, radiallahu anhu, quedaba petrificado de espanto, pues era consciente de ante quién se había puesto en pie. Poco antes de morir, durante su enfermedad le preguntaron: ¿traemos un médico? Y él respondió que el médico ya lo había visto y que le había dicho: en mis manos está hacer lo que yo quiera. Cuando Abu Bakr era lavado para su entierro, una voz dijo a Ali: traed el amado al amado. El amado desea reunirse con su amado. Radiallahu ta'ala anhu guarda, que Allah el Altísimo esté complacido con él. السلام عليك يا نبي العربي. Los méritos de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él. Anas ibn Malik relató que Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, le dijo: vi los pies de los idólatras muy cerca cuando estábamos en la cueva. Entonces dije: oh mensajero de Allah, si uno de ellos se mira a los pies, ciertamente nos va a ver. Y él me dijo: oh Abu Bakr, ¿qué le puede suceder a dos cuando el tercero es Allah? Abu Said relató que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam, se sentó en el mimbar y dijo: Allah ha permitido a su siervo elegir entre las bellezas del mundo o lo que está con él, y eligió lo que está con él. Entonces Abu Bakr, radiallahu anhu, lloró intensamente y dijo: que nuestros padres y madres sean tomados por rescate. Era el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam, al que se le había dado la elección, y Abu Bakr lo sabía mejor que nosotros. Y el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam, dijo: el más generoso hacia mí con sus bienes y su compañerismo es Abu Bakr. Y si yo fuera a elegir un amigo íntimo, lo elegiría Abu Bakr, pero con él tengo la hermandad del Islam. Amr ibn al-As, que Allah esté complacido con él, relató que el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, lo envió a cargo del ejército de Dad as-Salasil. Al regresar le pregunté: ¿quién es la persona que más quieres? Dijo: Aisha. Dije: ¿y de los hombres? Dijo: su padre. Dije: ¿luego quién? Y respondió: Umar. Luego nombró otros hombres. Ibn Abu Mulaika, que Allah esté complacido con él, relató que escuchó a Aisha, radiallahu anha, cuando le preguntaban: ¿a quién hubiera elegido el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam, como su sucesor, jalifa, si lo hubiera elegido? Ella dijo: a Abu Bakr. Muhammad ibn Jubair, que Allah esté complacido con él, relató de su padre que una mujer le preguntó una cosa al mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, y él le dijo que volviera en otra ocasión. Ella dijo: oh mensajero de Allah, ¿y qué pasa si vengo y no te encuentro?
y pareció como si ella quiso decir que él podía morir. Él dijo: si no me encuentras, entonces ve a Abu Bakr. Aisha radiallahu anha relató: durante su enfermedad, el mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, me dijo: llama a Abu Bakr y a tu hermano para que escriba un documento, ya que ciertamente temo que los deseos de otros se manifiesten y el pretendiente diga: yo tengo más derechos, y Allah y los creyentes rechazarán a otro que no sea Abu Bakr. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, relató: el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam dijo: ¿quién de vosotros está ayunando hoy? Abu Bakr dijo: yo. Dijo: ¿quién de vosotros ha seguido un funeral hoy? Abu Bakr dijo: yo. Dijo: ¿quién de vosotros ha dado de comer a un pobre hoy? Abu Bakr dijo: yo. Dijo: ¿quién de vosotros ha visitado a un enfermo hoy? Abu Bakr dijo: yo. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam dijo: el que reúne estas cualidades debe entrar en el Jannah, el paraíso. El secreto fue transmitido y allí fluyó desde el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, al primer califa bien guiado, imam de los imames, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. A través de él, la religión del Islam fue apoyada y la verdad protegida. Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, lo menciona y lo alaba en el Sagrado Corán en muchos versículos. Dice: a quien da, teme a Dios y cree en lo más bello, le facilitaremos el acceso a la mayor felicidad. Ibn al-Jawzi afirma que todos los eruditos y los compañeros estaban seguros que estos versículos se referían a Abu Bakr radiallahu anhu. Entre toda la gente se le conocía como al-Atiq, el más piadoso, el que se ha librado de los castigos del fuego. Cuando se reveló el versículo 33-56, Allah y sus ángeles bendicen al sagrado profeta, Abu Bakr radiallahu anhu preguntó si él estaba incluido en esta bendición, y entonces fue revelado el versículo 33-43 que afirma: Él es quien con sus ángeles os bendice para sacaros de las tinieblas a la luz. Es misericordioso con los creyentes. Ibn Abi Hatim explicó que un versículo se refería a Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu: y para aquel que teme comparecer ante su Señor habrá dos jardines, dice el Sagrado Corán. Refiriéndose a Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, Allah alabado y ensalzado sea, dijo: hemos ordenado al ser humano la amabilidad a sus padres. Con dolor su madre lo llevó y con dolor le dio a luz. El embarazo y la lactancia duran 30 meses, hasta que al alcanzar la madurez y cumplir 40 años dice: Señor, permíteme que te agradezca la gracia que nos has dispensado a mí y a mis padres, y que haga obrar buenas obras que te complazcan. Dame una descendencia próspera. Me vuelvo a ti. Soy de los que se someten a ti. Estos son aquellos que cuyas obras aceptamos lo mejor y pasaremos por alto sus malas obras. Estarán entre los moradores del jardín, promesa de verdad que se les hizo. Ibn Abbas radiallahu anhu dice que estos versículos vienen como descripción de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala lo honró y elevó su estado entre todos los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Finalmente, el gran honor otorgado a Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu al acompañar al santo profeta sallallahu alayhi wasallam en su ida de Meca a Medina es mencionado en el versículo: cuando los incrédulos le expulsaron, él no tenía más que un compañero. Los dos estaban en la cueva y él dijo a su compañero: no temas, pues Dios está con vosotros. Además de la exaltación de Dios, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu recibió exaltación del santo profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y sus compañeros. Esto aparece en muchas conocidas tradiciones, hadices. Dice: Allah mostrará su gloria a la gente de manera general, pero se la mostrará a Abu Bakr de manera especial, dijo el profeta. También dijo:
Nunca el sol subió ni bajó sobre una persona que sin ser profeta fuese mejor que Abu Bakr. También dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam: nunca se reveló algo a mí que yo no hubiese vertido en el corazón de Abu Bakr. Y también, no hay persona con la cual yo no haya saldado mi deuda excepto Abu Bakr, pues mucho le debo, por lo cual Dios le recompensará en el día del juicio. También dijo: si yo fuese a tomar un amigo íntimo que no fuese mi señor, hubiese elegido a Abu Bakr. Abu Bakr no les supera por virtud de mucha oración o ayuno, sino por un secreto que hay en su corazón. Bukhari narró que Ibn Umar radiallahu anhu dijo que en el tiempo del profeta sallallahu alayhi wasallam no reconocimos a ninguno más elevado que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, luego a Umar y luego a Uthman. Bukhari también narra de Muhammad ibn al-Hanafiya radiallahu anhu, hijo de Ali radiallahu anhu: pregunté a mi padre, ¿quién es la mejor persona después del apóstol de Dios? Él me dijo: Abu Bakr. Yo le pregunté, ¿quién sigue? Él dijo: Umar. Y yo temí que dijera que Uthman sería el próximo. Entonces le dije: luego sigues tú. Y él respondió: yo soy solo una persona común. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: tuve una visión en la cual se me ponía de un lado de la balanza y a mi comunidad se la ponía del otro lado de la balanza, y yo era de mayor peso. Luego Abu Bakr fue puesto de un lado y mi comunidad fue puesta del otro lado, y Abu Bakr era de mayor peso. Luego Umar fue puesto de un lado y mi comunidad fue puesta del otro lado, y Umar era de mayor peso. Luego Uthman fue puesto de un lado y mi comunidad fue puesta del otro, y Uthman era de mayor peso, y luego la balanza fue elevada. Hakim narró que a Sayyidina Ali radiallahu anhu se le preguntó: oh príncipe de los creyentes, cuéntanos sobre Abu Bakr. Él dijo: es una persona a la cual Allah llamó a Siddiq desde los labios del profeta, y él es el califa del profeta. Lo aceptamos para esta religión y para este mundo. Existen muchas otras tradiciones indicando la posición elevada de Abu Bakr radiallahu anhu con respecto a los demás compañeros. Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, fue el mejor amigo y el más amado compañero del santo profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Estaba bendecido siendo el primero y principal a través de toda su vida en dar fe del apoyo y amor al sagrado profeta. Por esta cualidad fue honrado con el título de Siddiq, el veraz. Fue el primer hombre adulto libre en aceptar el Islam por medio del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nunca participó en la alabanza de ídolos practicada por sus contemporáneos. Abrazó el Islam sin rasgo de duda o vacilación. Muchos años después el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam recordó: siempre que ofrecía el Islam a una persona, la misma ofreció cierta duda o vacilación e intentó entrar en discusión. Pero Abu Bakr fue el único que aceptó el Islam sin dudas, sin renuncias y sin discusión. Fue el primero en el apoyo espiritual. Se mantuvo firme en su apoyo a través de los años difíciles en Meca. Fue el primero en hablar cuando los hechos trascendían la comprensión de los nuevos musulmanes, como fue el caso del viaje nocturno. Luego, en Medina, cuando se firmó el tratado de Hudaybiyah, solo Abu Bakr radiallahu anhu se mantuvo absolutamente fiel. Aconsejó a sus compañeros: no critiquen, sino más bien aférrense al estribo del santo profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Abu Bakr fue el primero en su apoyo material. Mientras otros musulmanes daban grandes fortunas para apoyar su fe, Abu Bakr radiallahu anhu fue el primero en dar todo lo que tenía. Cuando se le preguntó qué había dejado para sus niños, respondió: Allah y su mensajero. Al escuchar esto, Umar radiallahu anhu dijo: nadie supera a Abu Bakr en servir a la causa del Islam. Fue el primero en amabilidad y compasión hacia sus compañeros creyentes. Siendo una persona rica, siempre tuvo en cuenta al pobre y al débil. Liberó 7 siervos, 7 esclavos antes de dejar la Meca, entre ellos Bilal radiallahu anhu. No solo gastó grandes sumas para comprar libertad de los mismos, sino que los recibió en su propio hogar y los educó.
Cuando asumió el rol de califa dijo: «Ayudadme cuando estoy en lo correcto, corregidme cuando estoy en lo equivocado. Los débiles entre vosotros serán fuertes conmigo hasta que, si Dios quiere, sus derechos sean reivindicados. Los fuertes entre vosotros seréis débiles conmigo hasta que, si Dios quiere, yo haya tomado de ellos lo que corresponda. Obedecedme siempre cuando yo obedezca a Dios y a su profeta. Cuando le desobedezca a él y a su profeta, no me sigáis». En los primeros días del Islam, la interpretación de sueños era considerada un ejercicio espiritual. Solo aquellos que, con corazones puros y visión espiritual, podían tener sueños significativos, y solo aquellos con corazones puros y visión espiritual eran capaces de interpretarlos. Abu Bakr, radiallahu anhu, era un reconocido interpretador de sueños. Solo a él le consultaba el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cuando buscaba claridad en sus sueños proféticos. Antes de la batalla de Uhud, el santo profeta Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vio en uno de sus sueños que él estaba arriando animales. Algunos eran sacrificados. Su sable tenía la punta rota. Abu Bakr, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, interpretó a los animales sacrificados como profecía de la muerte de muchos musulmanes y el sable roto como indicante de la muerte de uno de los parientes del profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Lamentablemente ambas profecías se cumplieron en la batalla de Uhud. Abu Bakr, radiallahu anhu, era también un poeta antes de convertirse al Islam. Era reconocido por su excepcional recitación y su excelente memoria de las largas poesías de las cuales los árabes se enorgullecían. Estas cualidades le sirvieron en el Islam. Su recitación del Corán era tan lírica y emotiva que mucha gente se acercó al Islam simplemente después de escucharlo rezar. La tribu de Quraysh trató de impedir que rezara en el patio de su casa para evitar que la gente lo escuchara. Es por su memoria que muchas de las más importantes tradiciones llegan hasta nosotros hoy. Entre ellas están las que indican la forma apropiada de salat, la oración, y las que especifican las porciones apropiadas de la limosna. Sin embargo, de las muchas miles de tradiciones verificadas y registradas, solo 142 vienen a través de Abu Bakr, radiallahu anhu. Su hija Aisha, que Allah esté complacida con ella, relató que su padre tenía un libro de más de 500 hadices, pero que un día lo destruyó. El conocimiento que Abu Bakr, radiallahu anhu, decidió mantener oculto era referente al conocimiento divino, fuente de todo conocimiento sagrado, un conocimiento que solo puede ser transmitido de corazón a corazón. Aunque era un hombre callado y gentil, también era el primero en el campo de batalla. Apoyó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en todas sus campañas, tanto con su sable como con sus consejos. Cuando otros fracasaban o huían, él permanecía a la par de su amado profeta. Se afirma que una vez Ali, radiallahu anhu, preguntó a sus compañeros a quién consideraban el más valiente. Ellos respondieron que a Ali, pero él respondió: no, Abu Bakr es el más valiente. En el día de la batalla de Badr, cuando no había ninguno que estuviese en guardia donde el profeta estaba rezando, allí estaba Abu Bakr con su sable y no permitió que se acercara el enemigo. Fue, por supuesto, el primero en seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como califa y líder de los fieles. Instituyó el tesoro público para cuidar a los pobres y necesitados. Fue el primero en compilar un Corán entero llamado Mushaf. En lo que respecta a la transmisión espiritual, fue la primera persona en dar instrucción en el método de recitar las palabras sagradas La ilaha illallah para purificar el corazón a través del dhikr. Aunque Dios honró a Abu Bakr radiallahu anhu, haciéndolo el primero de innumerables maneras, Dios lo honró aún más cuando lo eligió para que fuese segundo, pues Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, fue el único compañero del santo profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en su huida de la persecución en Meca para refugiarse en Medina. Probablemente su título más amado fuera el segundo de dos cuando estaban en la cueva, como dice el Corán. Umar radiallahu anhu dijo: desearía que las obras de toda mi vida pudiesen equiparar su obra de ese único día. Ibn Abbas
radiallahu anhu, dijo que un día el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam estaba enfermo. Fue a la mezquita, envolvió su cabeza con un paño, se sentó en el mimbar y dijo: si fuese a tomar a alguien como íntimo amigo, tomaría a Abu Bakr, pero la mejor amistad para mí es la amistad del Islam. Luego ordenó que todas las puertas de las casas vecinas que daban a la mezquita del profeta fuesen cerradas, excepto la de Abu Bakr. Los dichos de Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Dijo el califa Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él: ningún discurso es bueno si no está dirigido hacia el placer de Dios. No hay beneficio en el dinero si no es gastado en la causa de Dios. No hay bien en una persona si su ignorancia vence su paciencia. Y si una persona se siente atraída por los encantos de este mundo, ad-dunya, Dios estará disgustado con él mientras su corazón siga así. Hemos encontrado generosidad en la piedad, at-taqwa, riqueza en la certidumbre y honor en la humildad. Cuidado con el orgullo, porque eventualmente volverás a la tierra y los gusanos comerán tu carne. Cuando Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu era alabado por la gente, rezaba a Dios diciendo: oh Allah, me conoces mejor de lo que yo me conozco mejor de lo que me conoce esta gente que me alaba. Hazme mejor de lo que ellos piensan de mí. Perdona esas faltas mías de las cuales no tienen conocimiento. No me hagas responsable por lo que dicen. Si esperas las bendiciones de Allah, sé amable con las personas. Un día llamó a Umar radiallahu anhu y le aconsejó hasta que Umar lloró. Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, le dijo: si sigues mi consejo estarás a salvo. Mi consejo es: siempre espera la muerte y vive en consecuencia. Dijo Abu Bakr radiallahu anhu: Subhanallah, gloria a Dios que no le ha dado a sus criaturas forma alguna de lograr conocimiento de él, excepto por medio de su incapacidad y desesperanza de lograr tal objetivo. Abu Bakr radiallahu anhu, califa del Islam e íntimo del mensajero de Allah, dirigente de la comunidad musulmana, volvió a Dios un lunes, igual que el profeta, entre la oración del Maghrib y el Isha, el 22 de Jumada al-Akhir. Una vez el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam le dijo: Abu Bakr, seréis el primero de mi pueblo en entrar al jardín, el paraíso. Pedimos a Allah, subhanahu wa ta'ala, que derrame su paz y bendiciones sobre nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sobre su familia purificada y compañeros, y sobre los Khulafá Rashidin, Sayyidna Abu Bakr radiallahu anhu, Sayyidna Umar radiallahu anhu, Sayyidna Uthman radiallahu anhu y Sayyidna Ali radiallahu anhu, y sobre todos los creyentes y las creyentes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina, innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa